trabajando el día de ayer en el campamento. Bueno, ahora sus Biblias en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 36, y vamos a tomar los últimos versículos del capítulo 4 y el capítulo 5 del 1 al 11. Todos estuvieron en la lectura previa del pasaje, o lo tenemos que leer de nuevo. Yo creo que deberíamos leerlo de nuevo para introducirnos al tema, así que voy a pedir al Alberto que nos ayude. ¿Y qué les parece si todos juntos le damos lectura y así me ayudan un poco a lo que está apareciendo? Aunque tenga su Biblia, podemos leer de acá de la proyección lo que dice la palabra del Señor. ¿Les parece? Y así participamos todos de la lectura. Vamos a leer entonces del capítulo 4, versículo 36 en adelante. Y aunque su Biblia tiene un título que separa el 4 del 5, vamos hoy día a evitar leer el título y vamos a hacer una lectura seguida, porque es un solo párrafo que hoy día nos va a permitir reflexionar. ¿Les parece? Bien, vamos a leer entonces todos juntos, como en la escuela dominical. 1, 2, 3. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiendo y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que los oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a orar. Señor, estamos frente a tu palabra, palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y queremos rogar, Padre Celestial, que tu presencia se mueva entre nosotros. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Señor, no consideres nuestro pecado y manifiéstate con autoridad por medio de tu palabra en esta tarde, Señor, porque queremos conocerte mucho más todavía. Así que, Señor, todo lo que no es tuyo, toda palabra humana, quítala de nuestros labios, Señor. Y háblanos, por favor, porque necesitamos escuchar tu voz. Oramos por tu palabra entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olviden los padres que hay escuela dominical también. Aprovecho de avisarles para que si quieren llevar a sus hijos. Este es uno de los pasajes, y lo dije en la mañana, y es verdad que en el estudio con los pastores debe ser uno de los pasajes más complejos para predicar. ¿Cómo explicamos o cómo entendemos la muerte de 2 personas
que tienen muy buena intención de llevar a los pies de los apóstoles, o al parecer tienen buena intención, de llevar a los pies de los apóstoles la propiedad que habían vendido o los recursos de la propiedad que habían vendido. Es complejo hablar de este tema. Y además en la lectura bíblica, cuando usted se dedica a leerlo con tranquilidad, también es un tema súper fuerte. Están hablando con el apóstol y de repente el apóstol le dice: ¿por qué ustedes hicieron esto? Inmediatamente mueren a los pies del apóstol. Es complicado, es difícil de entender. En la iglesia que se está iniciando es difícil de entender. Pero para comprender un poco este capítulo, yo, al igual que en la mañana, me quiero referir como un resumen a lo que la pastora María Eugenia entregó el domingo anterior, porque desde ahí vamos a entender por qué el relato y por qué se marca la experiencia de dos personajes. Uno es Bernabé y el otro son Ananías y Zafira. Y desde el resumen del domingo anterior se dijo lo siguiente. Primero, que la estrategia que la iglesia tuvo, la iglesia primitiva en el capítulo 4, que es la comunidad de bienes, de traer lo que ellos vendían, sus recursos, a los pies de los apóstoles, ¿cierto? Era una actividad voluntaria, que fluía del amor, que no era programada. Como era voluntaria, por lo tanto, las personas que estaban ahí trabajando con los apóstoles en la iglesia que se inicia, podían decidir si vendían o no vendían lo que ellos tenían. Algunos tenían propiedades y con el corazón lleno de amor, llevaban sus propiedades, las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles. Y por lo tanto, como era voluntario, tampoco los apóstoles exigían que se entregara toda la cantidad que ellos habían vendido. Pero algunos proponían en su corazón, por amor, vender estas propiedades y entregarlas. Pero no era una práctica que se establece como una regla para toda la comunidad cristiana a partir de ahí. No es que desde la experiencia del libro de los Hechos, todas las iglesias en el futuro deberían hacer lo mismo. Como es voluntaria, ¿cierto? Surge más que un programa y no surge de manera mecánica, sino que surge del corazón. No era un requisito, y esto hay que tenerlo claro, para la iglesia primitiva, entregar sus bienes para ser parte de la iglesia. Por lo tanto, esto nos muestra, y es lo que compartía la pastora el domingo anterior, que la iglesia actuaba frente y reaccionaba frente a la crisis económica que existía en ese momento. Y era de manera natural. Veían la necesidad y actuaban. Debían como miembros, como parte de esta comunidad, debían también ser honestos al momento de entregar. Si vendían su propiedad, ellos podían decir: mire, yo vendí la propiedad y todo lo que vendí yo lo quiero entregar. En el caso que hoy día vemos, al parecer esta honestidad no estaba presente en las personas, sino que no dijeron: vendimos la propiedad y la entregamos completa, y lo que entregaron fue menor. Eso se le llama un recorte, ¿cierto? El recorte presupuestario de la propiedad, ¿ya? Muy visto a nivel político, ¿ya? Usted sabe eso, ¿ya? Pero había gente que sí vendía su propiedad. Pero la pastora nos decía, desde la palabra de Dios, que el ser testigo de Cristo implica, ¿cierto? O la señal de ser testigo de Cristo es el amor. Que una de las señales de ser testigo de Cristo es el amor. Pero que también el amor es una señal del reino de Dios. Si somos parte del reino de Dios, también debe existir entre nosotros este amor. El ser testigo, por lo tanto, implica... Ser testigo de Cristo implica no solo venir a la iglesia, sino preocuparnos por las necesidades que tienen las personas. ¿Qué nos mueve a Valparaíso como iglesia? ¿Qué nos mueve a ser operativos? ¿Qué nos mueve desde Misericordia a ayudar? Que no sea que como testigos nosotros nos fijamos en las necesidades de las personas. La pastora planteó una pregunta: ¿qué podemos replicar entonces de la iglesia primitiva?
Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud, dice la palabra del Señor, de los que habían creído, era de un corazón y un alma especial. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Había un espíritu en la iglesia comunitario de fe y de amor, tanto que sus propiedades y todo lo que tenían no lo sentían como algo suyo. Por lo tanto, como no lo sentían como algo suyo, no se aferraban ni a sus casas ni a sus viviendas, ¿cierto? Sino que se desprendían con facilidad y la llevaban a los pies de los apóstoles para que estos la administraran. Es interesante esta declaración, porque dice que estas posesiones no las sentían como algo suyo, sino que tenían todas las cosas en común. Y esto es bueno recordarlo del sermón anterior. Lo que el autor nos está diciendo, que el amor es una característica fuerte del reino de Dios. Que la comunidad de bienes, el entregar los bienes, no es una característica solo de la iglesia, sino también es una característica de la gente que se mueve en amor. Pero la diferencia entre el reino de Dios y los que no son del reino de Dios es que la motivación fluye por el impacto del Espíritu Santo en nosotros. En cambio, la motivación de otros que no son creyentes fluye a veces por conciencia social y muchas veces para ser vistos y aplaudidos. ¿A cuánto no le ha molestado que en la Teletón, que vemos tantos años, en la última fiesta donde aparece para todo el mundo, no aparece siempre el gran empresario poderoso mostrando el cheque que lleva? Y a veces más para mostrar su imagen que mostrar su generosidad. Y esto es interesante, hermanos queridos, porque a partir de esto, el testimonio de la resurrección de los creyentes de aquellos lados muestra un equilibrio. Y ese equilibrio es que, junto con ser testigo y junto con evangelizar, había una actitud de servicio. Y esa actitud de servicio reflejaba el impacto de Dios en la vida de los creyentes, que se manifestaba en amor. Por lo tanto, no podemos dejar de entender lo que dice el libro de los Hechos cuando dice que Bernabé, este hombre, que su nombre aparece ahí en el versículo 36, llamado José, siente amor por su comunidad cuando ve la necesidad y entrega todo lo que tiene, y al entregar todo lo que tiene a los pies de los apóstoles reaccionan y le cambian el nombre. ¿Y qué nombre le dieron? Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Esto no es menor en el relato. El autor, el escritor del libro de los Hechos, nos quiere dejar claro que en medio de una iglesia generosa, de un buen espíritu, hay un personaje como José, que al cual se le dice Bernabé, hijo de consolación, que tiene la actitud correcta para entregar sus bienes a la iglesia. Y coloca el ejemplo de Bernabé, porque también aparecen los otros, que es Ananías y Zafira, que teniendo la posesión, teniendo la heredad, también hacen lo mismo que Bernabé, venden su propiedad, la llevan a los pies de los apóstoles, pero cometen un grave error. ¿Cuál es el error que cometen? El caso de Bernabé dice la verdad. Yo todo lo que tengo lo entrego para el Señor. Y en el caso de Ananías y Zafira, pudiendo decir ellos, porque dar para el Señor de manera voluntaria, como decía la pastora en la ofrenda, no implica que usted tenga que decir, lo doy todo. Fácilmente Ananías y Zafira podía haber dicho, mira Pedro, hemos vendido la propiedad, pero como consideramos que la iglesia necesita, queremos aportar del total de esta propiedad un porcentaje para la obra del Señor. Y les aseguro que Pedro hubiese reconocido ese acto. Por lo tanto, mire qué interesante. Bernabé es reconocido por los apóstoles por su corazón dadivoso, pero más conocido por su buena motivación. Y en el cambio de Ananías y Zafira, son cuestionados porque al parecer lo que buscan es el reconocimiento de los apóstoles. Lo que buscan, en palabras más simples, es el aplauso de los apóstoles. Bien, Ananías y Zafira.
En cambio, Bernabé o José no está buscando el reconocimiento de la comunidad, sino que en su actitud de amor, como una señal del reino de Dios, da todo lo que tiene. Este es el pasaje, complejo, súper complejo. ¿Y sabe por qué complejo? Porque se produce un milagro que nosotros nunca lo reconocemos como un milagro. Siempre hablamos de los milagros de la resurrección, ¿sí? Y hablamos del milagro de la sanidad. Pero acá se produce un milagro, porque en el momento en que están hablando, ¿qué pasa con estas personas? Dejan de vivir. Mueren instantáneamente. ¿Cómo mueren? Dios les quita la vida. ¿Por mentirle a quién? ¿A Pedro? ¿A quién le mintieron? ¿A la comunidad? Le mintieron a Espíritu Santo. Quien le miente a la iglesia, le miente a Dios. Quien engaña a la iglesia, engaña a Dios. Quien maltrata a la iglesia, maltrata a Dios. ¿Y la iglesia quién es? ¿El templo? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es? Yo soy la iglesia. Por lo tanto, miren lo que está pasando. No me mienten a mí, dice Pedro, sino que le mienten a Dios. Quien maltrata a su hermano, no maltrata al hermano, maltrata a Dios. Quien habla en contra de su hermano, no habla en contra de su hermano, habla en contra de Dios. Hermanos queridos, nosotros, al igual que Ananías y Zafira, a veces subestimamos qué es lo que es la iglesia. Nosotros vemos a Dios y decimos, Dios está aquí cuando hay cosas bonitas. Pero tengo que decir algo, Dios también se mueve entre las cosas que son a veces malas, que suceden y que no nos gustan. ¿O es bonito que alguien pierda la vida de la noche a la mañana solo por mentir? ¿Qué pasaría si hoy día esta regla se mantuviera como una regla de la iglesia y el señor Pedro viene y dice, hermanos, ustedes han mentido a Dios? ¿Qué pasaría con nosotros? No tendríamos ningún miembro de la Alianza Cristiana Misionera en todo Chile. No quiero ni hablar porque capaz que me... Por eso es difícil predicar este pasaje. Hermano, nosotros cantamos cosas que no entendemos con nuestros labios y nos convertimos en mentirosos. Cuando su hermano le pregunta, hermano, ¿cómo estás? No, si estoy bien. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Y lo están echando. Nosotros perdemos la capacidad de ser honestos cuando adoramos al Señor. Fíjese que parece que nosotros subestimamos el lugar donde estamos, y no me refiero al edificio, por favor, entiéndase bien, no estoy hablando del edificio. Subestimamos la iglesia de Jesucristo y nos olvidamos que la iglesia de Jesucristo fue comprada a precio de sangre. Amén. Y que a pesar de que a lo mejor, hermanos queridos, otros no saben lo que estoy haciendo contra mi hermano o mintiendo, hay alguien que sí sabe, porque se lo hacemos a Él, es nuestro Señor. El salmista decía en su cántico, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Si fuera a las alturas, ahí estás tú. Si yo me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú, Señor. Si yo corriera hacia allá, me moviera hacia acá, ahí estás tú. Porque nadie puede huir de la presencia del Señor. Y es interesante que parecer esta gente que era parte de la comunidad de fe no tiene en consideración que no está frente a un hombre, sino que
está frente ante una autoridad espiritual puesta por Dios, pero en primer lugar está Dios, porque la iglesia es del Señor. ¿Amén? Esto es interesante, porque él tenía la posibilidad de decir, mira Pedro, yo vendí esto y no quiero darlo todo, ¿puedo dar esto? Y Pedro, ¿qué le hubiese dicho? Amén. Porque el dar, hermanos, es voluntario. El dar para el Señor es voluntario. Hoy día hay líderes que se posicionan y desde los púlpitos exigen a la gente dar, porque si no da, prácticamente su salvación está cuestionada. Y le tengo una buena noticia, usted no tiene que pagar nada por su salvación, porque el sacrificio de Cristo fue eficaz. Uno y para siempre. Gloria a Dios por eso. Pero damos por amor, porque es una señal del reino de Dios. Es una señal del testigo de Cristo. Si usted es testigo de Cristo, usted tiene que dar por amor. ¿Cuál es la diferencia entre Ananías y Zafira? Que al ver que Bernabé es reconocido por los apóstoles, surge la necesidad de dar, ¿para qué? Para ser vistos. Surge la necesidad de dar para recibir el reconocimiento. Entonces, cuando damos por motivaciones erróneas, ¿qué hacemos? Bueno, mentimos, somos deshonestos y no hacemos las cosas como corresponde. Ellos podían dar, pero su celo o su motivación realmente fue la incorrecta. Quisiera decir 3 cosas respecto a esto para nuestra reflexión con respecto a este pasaje, que lo podamos llevar a nuestra casa, que surgen del texto bíblico. 3 reflexiones que nos deben ayudar cómo nosotros debemos ver este pasaje. Lo primero, el autor, el escritor del libro de los Hechos, nos describe una iglesia que es bella espiritualmente. Qué cosa más hermosa, una iglesia que al ver la necesidad de sus hermanos, reaccionaba con amor vendiendo sus propiedades y colocándola a los pies de los apóstoles. Que de manera natural brotaba el amor para compartirla con otros. Una comunidad bella, una comunidad hermosa. El amor es una de las manifestaciones del reino de Dios. Pero, aunque el amor es una manifestación del reino de Dios, lo que el autor de Hechos de este capítulo nos está diciendo es que la iglesia, hermanos queridos, no es la iglesia ideal, no es la iglesia perfecta. Algunos quieren que la iglesia sea perfecta, que todos andemos con alita, porque si nos ven con alita, todos somos perfectos. No existe la iglesia perfecta, no existe la iglesia ideal. A mí me sorprende cuando escucho hermanos que dicen, yo estoy buscando una iglesia que sea aquí, que sea allá, que vuelva a los principios de la iglesia primitiva. Bueno, uno de los principios es vender nuestras propiedades. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Oh, yo estoy pensando en mi casita que me estoy construyendo, ya llego a tiritar. Si es por amor y voluntariamente, es muy probable que muchos lo puedan hacer. Pero no es una regla de la comunidad de fe en la historia, la comunidad de bienes. Pero como la iglesia en amor da, también hay que decir que la iglesia no es perfecta. Hermanos queridos, tengo una buena y una mala noticia para usted. El Espíritu Santo se mueve entre los débiles y pecadores. Por eso estamos acá. El Espíritu Santo no se mueve en iglesias perfectas. Pablo decía, cuando soy débil, ¿qué decía Pablo? Entonces soy, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él.
Porque cuando nosotros creemos que hemos alcanzado una posición, un lugar, parece que eso nos da estatus en la vida y la fe. Pero no, Dios no mira eso. Y esta palabra es fuerte, por eso cuesta predicarla. Pero son las palabras de Jesús. Le dice Jesús a su pueblo: este pueblo de labios me honra. ¿Y su corazón dónde está? Está lejos. Ananías y Zafira cometen el grave error justamente de manifestar eso, que su corazón, sus motivaciones están en el lugar incorrecto. Por eso la iglesia no es ideal. Ellos eran parte de la iglesia. Hermanos queridos, por favor, levantemos la mano a aquellos que no tenemos pecado. Somos imperfectos. No existe la iglesia ideal, no la va a encontrar. El Espíritu de Dios mora entre los débiles y pecadores. Y lo glorioso de esto que a pesar de nuestra imperfección, el Espíritu Santo mora entre nosotros. Y no solo mora entre nosotros, mora en mí. Está en mí. Y este es un punto que quiero dejarlo claro. La iglesia perfecta no existe. Y el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia a pesar de su imperfección. Y eso Lucas lo deja claro. Muestra cómo la iglesia hace cosas buenas, entregando su propiedad, y dice, pero hay dos ejemplos que quiero decirles: Bernabé, que tiene el espíritu correcto, y Ananías y Zafira, que son parte de la comunidad, que no tienen el espíritu correcto, que son movidos más por el aplauso de la iglesia que por el amor a la comunidad y a Dios. En segundo lugar, este relato nos muestra que esta iglesia existen personas con actitudes erradas y personas con actitudes correctas. Yo tenía por ahí un amigo, estudiante del seminario, y siempre lo cuento porque se lo dije un día, le dije: mira, a mí no me parece tu actitud, porque eso sí que uno tiene que tener honestidad de decirle a nuestro hermano que no nos parece, sin pelear, porque podemos amarnos, pero podemos decirnos las cosas. Y a mí me parecía que cada vez que aparecía el rector del seminario, este compañero corría para hacer todas las cosas del salón. Pero cuando no estaba el rector del seminario, él se sentaba y miraba que todos los demás hicieran las cosas. Aparecía el rector y agarraba una silla. Y ahí estaba con la silla. Se iba el rector, dejaba la silla. Cada devocional hacía lo mismo. A veces nosotros hacemos las cosas para los hombres y no para Dios. Hay liderazgos que buscan aplausos, reconocimientos porque han sido dotados de talentos y aprovechan los púlpitos y sacan de la lana a las ovejas hasta que las ovejas quedan flacuchentas. Y les dicen: traigan su riqueza, hagan pacto. Yo he escuchado por aquí que algunos hablan de pacto. Siembren. Porque quieren reconocimiento humano. Y el reconocimiento humano, hermanos queridos, sinceramente, se evapora. Fui a ver a mis padres hace unos días que están enfermos. Y fui al mercado a comprar buenos mariscos ahí. Y me encontré con una persona que vivía en el barrio mío y que era una de las personas más exitosas del barrio. Amigo del alcalde, de las autoridades, de los políticos, todo lo que usted quiera. Prácticamente votado como un indigente. Todo el reconocimiento social se acabó un día.
porque el reconocimiento humano se evapora. Pero esto es interesante. El contraste con la obra de Cristo es que en la manera que hagamos las cosas más silenciosas para el Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a recompensar. Porque el que se humilla será exaltado. Y la palabra del Señor nos dice, buen siervo y fiel. ¿Qué dice? En lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Cuando uno está en el poder o en el liderazgo, hay una tendencia en el humano a sentirse, en el sur se dice, el hoyo del queque. No sé cómo lo dirán acá. ¿Se acuerdan no sé cómo se llama tampoco, pero al medio, el molde. O el florerito de mesa. Bueno, tengo una mala noticia para ustedes. Si queremos ser el florerito de mesa, nunca vamos a agradar el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios no se agrada de las malas actitudes, como Ananías y Zafira. El síndrome de Ananías y Zafira está presente en todo ser humano. Primero, en que no siempre queremos decir la verdad. Segundo, en que a veces queremos el reconocimiento de la iglesia. Pero no busquemos el reconocimiento de la iglesia. Busquemos el reconocimiento de Jesucristo el Señor. ¿Has sido fiel? Entra al gozo de tu Señor. Amén. Ananías buscaba en otra cosa, hermanos. Sus celos, quizás su arrogancia. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, 21, 23. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22 del capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Las que nos gusta presentar el currículum. Esto soy yo. Esto soy yo. Aquí estoy. Estos son mis papeles para calificar. Entonces yo les declararé, nunca, es fuerte esto, hermano, nunca os conocí, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, yo hice esto en tu nombre. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Porque las motivaciones con que hacen las cosas de esta palabra, o las motivaciones con que hacemos las cosas, no tiene que ser el reconocimiento de la iglesia. Si usted diezma voluntariamente por amor al Señor, si usted ofrenda, y si usted vende su propiedad porque puede hacerlo, no es una obligación para la iglesia, y tampoco está obligado a traer toda la propiedad. Pero si usted quiere dar para el Señor, hágalo pensando que lo da para Jesucristo, para el Señor, para su obra. Actitudes incorrectas y actitudes, como no es ideal, existen actitudes incorrectas. Y número 3, y termino. A pesar del severo castigo, este castigo de muerte es, yo lo leía y no puedo entender. Este castigo de muerte instantáneo en el tiempo de la gracia, igual, es un ejemplo que tiene que dar en la iglesia. Por eso Lucas lo comparte después, 80 años después, porque es un ejemplo que tiene que marcar a la iglesia para recuperar el temor, no subestimar. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que es esto? Esto no es un club social, ni un club de amigos. Esto es la iglesia de Jesucristo con un propósito. Por lo tanto, a pesar del castigo, hermanos queridos, de estos personajes nosotros no nos podemos paralizar. Sí debemos aprenderlo de lo que Lucas dice, aunque hay algunos con intenciones que son poco sanas, debemos como comunidad reflejar el amor que nos tenemos los unos para los otros. Y cuando hablo de actitudes no sanas, me refiero justamente a los predicadores de la prosperidad, que venden el evangelio
que traen el Evangelio como un producto para que la gente lo compre. Actividades no sanas que son abusar de las ovejas. Porque debemos recuperar, a pesar de este problema, debemos recuperar con fuerza lo que es la comunidad de amor, como reflejo y señal del reino de Dios. Es verdad, hermanos queridos, es verdad. Es verdad. Por esos predicadores o por esas conductas hemos cerrado la mano para dar al Señor. Y muchos han cerrado el bolsillo porque estas conductas han frenado la posibilidad de que los hermanos den para la obra del Señor. Pero a pesar de eso, nunca olvide esto. Cuando usted da, al menos en esta iglesia, lo que usted da será informado de manera honesta y transparente. Esta iglesia no le oculta a usted dónde están sus diezmos y dónde están sus ofrendas. Por lo tanto, no nos paralicemos a pesar de que algunos abusan de la obra del Señor para sus propios fines. Por favor, busque conmigo el último versículo, Mateo capítulo 25, versículo 42. Si me ayuda, y quiero que lo leamos todos, si lo tienen en la pantalla, por favor, porque cuando nosotros hacemos algo, quiero que lo recordemos, lo hacemos, no se lo hacemos al pastor, se lo hacemos al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? La vamos a leer todos juntos. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Cuando usted cierra la mano para bendecir, no se lo hace a su hermano, se lo hace al Señor. Pero cuando usted daña también a su hermano, de la misma manera está dañando a su Señor. En esta comunidad de fe que no es perfecta, el Espíritu Santo se mueve, no podemos olvidar que cuando damos, nos damos para personas, damos para el Señor. Como la mujer y la viuda, que entre todos los fariseos que llevaron sus diezmos y sus riquezas al altar, aparece la viuda en silencio, llevando su moneda y lo último que tenía. Y Jesucristo dice: aquí en este lugar, todo lo que ustedes han dado no sirve de nada, porque la mujer que dio lo último que tenía, dio más que todos ustedes. Porque lo que mira Dios es la actitud de amor que hay en nuestro corazón. No vamos a caer muertos en la iglesia porque es una historia única, pero podemos morir espiritualmente, porque más fuerte que la muerte física es la muerte espiritual. Adán y Eva pecaron y no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Hermanos, no subestimemos en la iglesia en que estamos, porque cuando nos damos cuenta que estamos en la iglesia del Señor, quien mira la iglesia del Señor es el mismo Señor que la formó. ¿Hay malas actitudes? Sí las hay. Pero hay otras como Bernabé, que son ustedes con actitudes correctas del corazón. Que eso muestre a la gente que no conoce al Señor
No bebemos o no tomamos en exceso, no fumamos y no hacemos cosas, no porque la religión nos impide, sino porque nuestro corazón brota el amor y la adoración a aquel que murió por mí y resucitó por mí. Y cuando doy, yo no doy para ser visto. Y cuando sirvo al Señor con mi vida, no sirvo para ser visto, sirvo para adorar al Señor Jesucristo. Por eso esta iglesia dice que existimos ¿para qué existimos? ¿Para qué existimos? Para adorar a Dios. Lo hacemos con nuestro servicio, nuestra evangelización y lo hacemos también con nuestros recursos. Que esta semana podamos pensar si le hemos mentido al Espíritu Santo, si le hemos mentido a Dios. Y que al igual que la comunidad de fe y todos los que escucharon, dice que tuvieron gran temor. ¿Y por qué tuvieron temor? No miedo, porque había un Dios vivo moviéndose en la iglesia. Esa iglesia no ha cambiado. El Dios vivo sigue presente en su iglesia. Por eso debemos evaluar si hemos mentido o no hemos mentido. Inclinen su rostro, vamos a orar al Señor. Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón si te hemos mentido, Señor. Restaura nuestras vidas y nuestros corazones. Es verdad, no caemos muertos en este lugar solo por tu misericordia, Señor, por tu gracia renovada para nuestras vidas. Por eso cuando cantamos que tú sanas el corazón, es una gran verdad. Porque a pesar de mi imperfección y a pesar de mi debilidad, tu presencia sigue vigente entre nosotros. Ayúdanos, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, a comprender que una señal del reino de Dios y de los testigos de Jesucristo es el amor. Y que cuando hagamos las cosas, tanto económicamente como con nuestra vida, lo hagamos para glorificarte a ti y no para buscar el reconocimiento de las personas. Porque quien debe reconocernos un día en tu presencia eres tú, Señor. Que tu palabra dura, fuerte, nos acompañe en el día a día para reflexionar si hemos perdido el temor, Señor, al Dios Todopoderoso. Si hemos perdido, Señor, la sensibilidad y nos da lo mismo mentir, y nos da lo mismo robar, y nos da lo mismo, Señor, quizás hacer 1000 cosas, olvidándonos quién eres tú, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nosotros, llenándonos para ser una comunidad de amor. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús.